Tenemos al Kitsune de Overwatch, tenemos a Kurama de Naruto, tenemos a Ari de League of Legends, tenemos a Ninetales de Pokémon y un sinfín de representaciones de la figura mitológica conocida como el zorro de 9 colas. En estos casos no cabe duda que cada uno de estos personajes es una referencia clara a esta figura emblemática del folclore japonés. Pero ¿por qué sería un error decir que en lugar de referenciar al Kyuubi no Kitsune, más bien le están copiando sus características para adueñarse de su imagen? O peor aún, decir que entre los autores se copiaron para cada quien crear su propio zorro de 9 colas basándose en los demás. ¿A qué se debe que digamos que están haciendo algo y no lo otro? ¿Cuál es la diferencia entre copiar y referenciar? ¿Es malo copiar? ¿Por qué estoy haciendo tantas preguntas? Bueno, reflexionando de este tema en mi silla para pensar, recordé esta problemática sobre si copiar o referenciar es lo mismo o no. Y es que este tema se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, incluso hasta el punto de decir que usar referencias es algo malo como copiar. Y siento que el problema radica en que no tenemos bien definidos qué significan cada uno de estos términos. ¿A qué términos te refieres, mí mismo? Excelente pregunta, mí mismo. Me refiero a otras acciones que muchos insinúan que son formas diferentes de copiar, como calcar, referenciar, que esta es la más fregada en este aspecto, e inspirarse, porque sí, hay gente que dice que la inspiración es lo mismo que copiar. Entonces es fundamental que establezcamos qué significa cada uno de ellos en base a su ejecución, no tanto al significado de la palabra, porque al basarnos al 100% en sus definiciones, veremos que unas son muy similares entre otras, aunque nunca está de más revisar estas definiciones. Pero en la práctica comprenderemos que son muy distintas, y esto nos aclarará el panorama de si en términos reales es malo copiar o no. Así que siéntense, relájense, abran sus mentes porque este videito viene cargado de mucha información. Ahora entiendo la confusión. Si vamos al viejo y confiable Google, que de confiable a veces no tiene nada, nos dice que calcar es sacar una copia de un dibujo o un texto escrito reproduciendo su contorno sobre un papel o una tela transparente que se ponen por encima. No entiendo cómo calcarías un texto, pero bueno. Otra definición sería imitar, copiar o reproducir algo con exactitud y a veces servilmente. ¿Qué? Ok. En fin, como vemos en ambas definiciones, la palabra copiar está presente, de ahí que se diga que calcar es lo mismo que copiar. Eso en cuanto a su definición. Pero el calcar tiene una forma curiosa de realizarse, incluso lo mencionan en la primera definición, y es ahí donde comienza la diferencia. Recuerden, queremos separarlas en cuanto a su ejecución, no a su significado. Para calcar debemos siempre tener la obra que se está reproduciendo por encima o por debajo del lienzo en el que queremos plasmarla, y algunas veces dependemos de otro elemento que nos permita hacer esta acción. Un ejemplo que podemos usar para esto es cuando yo iba en primaria y me pedían dibujar la bandera de México, pero yo no era capaz de hacer el escudo nacional sin que el águila pareciera un pavo moribundo. Así que tomaba una moneda de 10 pesos, la colocaba por debajo de mi hoja y comenzaba a hacer rayones sobre mi cuaderno para que así se marcara el relieve de la moneda sobre la hoja, para que al final me diera cuenta que mi hoja estaba al revés, cometiendo así un terrible crimen nacional causante de una calificación reprobatoria en mi portada del mes de septiembre. Perdón, tuve una regresión a mi infancia. Pero ese sería un ejemplo de cómo es calcar. Otra forma de hacer eso es usando una hoja albanene que nos ayudaría a calcar una ilustración que tenemos por debajo de ella gracias a su transparencia, dejando el calco sobre esta hoja. O también podemos usar las hojas carboncillo, donde el proceso es al revés. Colocamos nuestra obra principal encima de esta hoja y por debajo estaría el lienzo donde plasmaríamos la calca remarcando los contornos o elementos del dibujo principal. Todo esto usando materiales tradicionales de dibujo, por así decirlo. Vaya, esto parece que se está tornando en un tutorial de cómo calcar, pero créanme, no lo es. Y en digital esto también se puede hacer, ya que en cualquier programa de dibujo o de edición de imagen tenemos las famosas capas. En una colocamos la imagen de lo que queremos calcar,
bajamos tantito su opacidad hasta el punto que nos permita seguir apreciando los detalles y en otra capa por encima comenzamos a calcar la imagen de abajo. Efectivamente, esto se transformó en un tutorial de cómo calcar. ¿Qué tanto calquemos depende de nosotros? Hay personas que se dedican a reproducir solamente los contornos, otros lo llevan al extremo de incluso querer tratar de reproducir los efectos, texturas, transparencias, luces, sombras, etc. Ahora sí que depende de cada quien qué tanto se quiere calcar de la obra original. Todas estas explicaciones las hice no como un tutorial, sino más que nada para reforzar lo que comenté al principio, que en el calco dependemos de trabajar sobre una obra que seleccionemos sí o sí, y además ocuparemos otro elemento que nos permita reproducirla. Si realizas alguno de los ejemplos que mencioné en este apartado, quiero decirte, amigo mío, que estás calcando. Copiar es la acción de querer duplicar o reproducir algo de forma exacta usando de base otra obra. Puede ser un texto, un dibujo, un objeto, etc. Y sí, se parece mucho a una de las descripciones del calco, razón por la cual se piensa que son cosas iguales. Sin embargo, yo separé ambas acciones porque para mí la forma de trabajo entre ambas es distinta. Me explico. Cuando alguien copia algo, nunca lo hace trabajando sobre la obra original como en el calco, sino que esta imagen la tienen a un lado o en otro lugar que les permita visualizarla, como una especie de referencia. Es por esta razón que mucha gente cree que referenciar es lo mismo que copiar, pero ya llegaremos a eso. Otra diferencia entre el calco y la copia es que cuando uno copia, busca que el trabajo que se haga quede lo más parecido al original. Sin embargo, en el calco no necesariamente tiene que quedar igualito. Un ejemplo más visual sobre copiar son las personas que hacen hiperrealismo, pero ojo, me refiero a los que se jactan de lograr reproducir una foto de forma tan exacta que hasta puedes ver los pelos dentro de las arrugas del modelo de la foto original. Otros son los que copian el arte original de algún anime, sobre todo de sus waifus de confianza o de Goku. También esta misma gente suele copiar las portadas de películas, personajes varios, ilustraciones de distintos artistas, etc. Normalmente siempre elegirán una temática o un nicho al cual van a copiar. Un argumento que usan normalmente para decir que no es una copia como tal es que no reproducen estas obras ni en el mismo medio ni con los mismos materiales. Por ejemplo, si tenemos una ilustración de un ridículo de internet como yo y alguien la quisiera copiar, pues la va a hacer con carboncillo, con colores pastel, lápices de colores, acuarelas o con lo que él quiera. Y diría que esto no es una copia al 100% porque para que lo sea, tendría que haberla hecho en digital, que es el medio original en la cual yo hice esta ilustración. Pero acá el problema no es tanto la técnica que usan para copiar, sino que literalmente están haciendo la misma imagen en cuanto a composición, iluminación, paleta de colores, etc. Solo que pasada a otro formato o a otro material. Y cuando se les cuestiona y se les explica por qué lo que están haciendo es una copia, es cuando usan esta carta mágica de "No bro, yo solo uso de referencia la imagen original", haciendo que mucha gente crea que usar referencias está mal. Según su definición, es la acción y efecto de referirse a algo. ¡Qué sabio eres, Google! ¡Qué sabio eres, de veras! Miren, esta otra definición creo que nos da un mejor panorama. Relación, dependencia o semejanza a algo respecto a otra cosa. Si somos observadores, aquí no se hace mención a reproducir algo exactamente igual al original, sino se habla de una semejanza, de depender de algo o de que tengamos alguna relación con la otra cosa, que no es lo mismo a que sea algo igual. En otras palabras, que nos basemos en algo para crear algo nuevo. Por ejemplo, para esta ilustración de uno de mis personajes, Aurora, usé de referencia esta otra. Entiendan que tuve que vestirla porque este es un canal disque familiar y no quiero que el YouTube me penalice. Pero si nos damos cuenta no se parecen en nada, y es que para este estilo pin-up o vintage que quiero darle a estas ilustraciones, tomé de referencia la pose y el ángulo de la primera imagen. Sin embargo, ni siquiera es igual a la imagen base, porque tuve que variar la posición de las manos para que se viera que está agarrando un teléfono, y ya ni hablemos del diseño de Aurora, que no tiene nada que ver con el personaje original, ni la paleta de colores, ni el estilo, ni el render, ni ninguna otra cosa. Pero de seguro calcaste la pose para tu personaje. ¿Ves? Referenciar es lo mismo que copiar. Eres igual al resto de...
cálmate, y quiero que veas esto. Si coloco el boceto sobre la imagen original, ni siquiera encaja en animal, solo me basé en ella. Usa tantito el cerebro, papito, no duele. Como se pueden dar cuenta, fuera de la pose, todo lo que rodea a la imagen es diferente y tiene mi sello personal. De eso se trata referenciar, basarnos en algo para adaptarlo a nuestro estilo. Un ejemplo más claro de referenciar son los fanarts, y no, el hacer una ilustración de tu personaje favorito queriendo que quede tal cual al arte original no es fanart. El fanart es, valga la redundancia, el arte del fanático. A la hora de hacer un fanart tenemos el diseño original del personaje y lo adaptamos a un estilo propio, independientemente si haces realismo, caricatura, minimalismo o el estilo que sea. Lo tienes que adaptar a lo que a ti te gusta hacer y a cómo tú dibujas. Otro ejemplo de referenciar son los retos del Draw This in Your Style, donde un autor sube un personaje e incita a otros artistas a hacer su versión de dicho personaje. Un Draw This in Your Style que se volvió muy popular no fue específicamente de un autor, sino más que nada se trató de dibujar a Serena de Sailor Moon usando de base este frame. Y salieron muchas cosas muy graciosas, muy bonitas, muy interesantes, porque cada autor le puso su sello propio a esta ilustración. Entonces, para resumir, podemos decir que referenciar es basarnos en algo en mayor o menor medida para adaptarlo a nuestra propia visión y estilización. Según la página El País, la inspiración es un estado emocional subjetivo, repentino y efímero, en el que de manera concentrada experimentamos sentidos, y tras el que generalmente nos vemos motivados a actuar. Tomé esta definición porque, como siempre, Google quiere abarcar mucho y a la vez nada, pero sobre todo por dos factores que mencionaron. El primero, que es un estado emocional, y el segundo, que nos motiva a actuar, en este caso a realizar una ilustración. Retomando el caso de mis OC Aurora y Valentina, estas están inspiradas, como ya lo dije, en ilustraciones pin-up, vintage, rockabilly, usando de referencia las poses usadas en estas obras, el tipo de vestimenta, la incorporación de tatuajes y el estilo de los peinados. Y es que cuando estaba procrastinando en Pinterest, justo buscando algo de inspiración, de repente me salió una ilustración de este estilo, y en ese momento me surgieron unas ganas inexplicables de querer hacer algo similar. Así que me puse manos a la obra y creé a mis dos personajes, los cuales pues encarnarían este estilo en cada una de sus representaciones. Eso es la inspiración. Entonces, en resumen, calcar es el ejercicio de reproducir una obra, pero trabajando sobre ella, ocupando otro elemento que nos permita realizar esta acción. Copiar es reproducir una obra tratando de que quede exactamente igual a la original, independientemente de la técnica o medio en el que se haga. Referenciar es basarnos en algo en mayor o menor medida para adaptarlo a nuestra propia visión y estilización. Y finalmente, inspirarse es contemplar una obra que nos motive a crear algo nuevo. Entonces, mí mismo, ya nos respondiste cuál es la diferencia entre calcar, copiar y referenciar, y nos hablaste de algunos aspectos negativos sobre la copia. Entonces, se podrá decir con esto que la gente que copia hace algo malo, ¿verdad? Y la respuesta a mí mismo a tu pregunta es... Depende. Depende de cuál es el fin de realizar esa copia, y es que debemos de entender que el dibujo e ilustración no es exclusivo de los artistas. Mucha gente que se dedica a otras cosas se ponen a dibujar para poder distraerse de la rutina, olvidarse de sus problemas a lo mejor por un rato, y no buscan dedicarse a esto al 100%. Y muchas veces hacen un dibujillo copiando a su personaje favorito de alguna foto o simplemente copian lo primero que tienen a la mano, pero solo se queda en eso, en una forma de distraerse, relajarse o desahogarse. Hacer esto no es algo malo. Por más que estés copiando, no me parece correcto satanizar, señalar o criticar a alguien que está haciendo una copia por el mero hecho de querer hacerla. Pero entonces, ¿por qué se considera algo malo? Y es que ahí entra otro factor que es el querer lucrar con la copia. Si alguien quiere ganar dinero o reconocimiento en base a copiar trabajos de otros artistas, es ahí cuando decimos que es negativo, porque la originalidad, la estilización y todo el proceso creativo es una chinga. Y eso es lo que le da valor a la obra. Por ende, que alguien copie todo esto y además lucre hace que lo veamos con malos ojos y con justa razón. La cuestión acá es un poco la ignorancia del público en general, en donde creen que esto es mucho más artístico y tiene mucho mayor mérito que a lo mejor esto otro.
La gente tiende a aplaudir y a darle más reconocimiento a alguien que copia que a aquellos que tienen estudios y aprendizajes que los encaminan para generar un estilo propio. Pero vaya, ni siquiera es culpa de la gente. Creo que más que nada se debe a que nosotros como artistas no tendemos a hablar mucho de estos temas. Porque cuando hablamos de ellos, pues nos dicen que somos envidiosos, somos unos resentidos, somos unos güeyes sin éxitos, y por esta razón tal vez preferimos no tocar esos temas justo para evitar que nos digan esas cosas y dañar nuestra propia imagen. Pero curiosamente he notado que estos comentarios vienen más de la gente que copia, que por obvias razones no les conviene que le hagamos ver a la gente porque copiar y lucrar con ello está mal, pero también está un grupo de personas que hacen esto solamente porque quieren hacerlo y no se dan cuenta de cómo esto afecta a los artistas que están copiando. Por esa razón no debemos de dejar de hacerle ver a la gente y a la misma comunidad del arte porque estas prácticas no demuestran ni talento ni creatividad, pero también hay que incentivar a esta gente a que den ese paso extra para la creación de obras propias. Eso sí, nadie les quita la habilidad técnica que tienen algunas personas que copian a la hora de generar texturas, combinar los colores o de replicar lo que ven. Es algo muy difícil y tiene su mérito. Pero fuera de eso, la parte creativa, que es la raíz del arte, pues no la tienen. Y esto se comprueba cuando les pides un trabajo original que a veces no lo pueden hacer o les queda distinto a lo que normalmente publican y venden. Entonces, ¿está mal copiar? Pues como lo expliqué, depende. Entonces, ¿es lo mismo copiar y referenciar? La respuesta es no. Por esa razón está mal criticar a aquellos que usamos referencias a la hora de hacer una ilustración, porque como pudimos ver en este video no son lo mismo a la hora de ejecutarse. Entonces, gente, métanse esto en la cabeza. No está mal usar referencias, eso es parte del proceso creativo. Y es que como pudieron ver, para responder estas preguntas traté de ampliar un poco más el panorama a aquellas acciones que llegan a confundirse con estos dos términos. No tengan miedo a usar referencias para trabajar en sus propias obras. Literalmente todo lo que hacemos es plasmar a nuestro modo el mundo que nos rodea o crear otros nuevos mundos en base al que ya conocemos. Y es que el mundo real es nuestra mayor referencia. Al final todo se trata de contrastes. Si estamos haciendo algo bueno, estamos haciendo algo malo, si estamos haciendo una acción u otra. Pero siento que en cuanto a la pintura, el dibujo y la ilustración en general, no están tan definidos estos límites. Y permite que esa falta de información genere una desvalorización a esta hermosa profesión a la cual llega gente muy viva a sacarle el mejor provecho, pero dejándonos en la lona a los que sí valoramos y a los que sí nos dedicamos a ella. Por eso, si este videito ayuda a entender mejor algunos conceptos tanto para la comunidad de artistas que apenas va comenzando como para la gente en general, yo me doy por bien servido. También traten de buscar otras definiciones sobre estos términos para que formen su criterio propio. Eso nunca está de más, porque al final lo que dije acá es mi percepción, es mi opinión, pero no es la regla. Allá afuera hay muchos ilustradores consolidados que hablan del tema desde su perspectiva, así que buscar segundas opiniones nunca está de más. Sigan practicando y esforzándose. Recuerden que el dibujo e ilustración es una carrera de resistencia, no de velocidad, así que tengan paciencia. En fin, los invito a seguirme en mis redes sociales para ver más de mi chamba. Además, si les gustó este video, los invito a pinchar al botón de me gusta y a suscribirse para estar atentos a futuro contenido. Nos vemos, chaito.